Buenos días. Gracias a todos por su asistencia y bienvenidos al acto de presentación del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025. Tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Ana. En primer lugar, quiero felicitar a las Teresas, a las Maites. Soy su santo. Dicho esto, agradecer a los medios de comunicación por atender a esta convocatoria sobre los presupuestos de Castilla y León para el año 2025. Me acompaña el consejero de Economía y Hacienda, como en las últimas presentaciones. Y hoy en el Consejo de Gobierno extraordinario hemos aprobado el techo de gasto y también hemos informado al Gobierno sobre el anteproyecto de ley de presupuestos para el año 2025 y también el anteproyecto de ley de acompañamiento. Las cuentas que hemos confeccionado para el año 2025 son una vez más las más altas de la historia de Castilla y León. El presupuesto asciende a 15.084 millones de euros, con un incremento del 3,58% sobre el actual del ejercicio 2024. Consideramos que son unas cifras para afrontar los desafíos de futuro de Castilla y León y también para seguir gestionando el presente de nuestra comunidad. Tenemos a las personas como centro de los servicios públicos. Y pensando en su protección y en la mejor atención a las personas, destinamos 9.897 millones de euros a política social. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, pero también un impulso importante a las políticas de conciliación y a las políticas de vivienda de tanta actualidad y tan importantes en la vida actual. Abundamos también en la apuesta por una inversión productiva y sostenible que sirva como palanca de transformación económica y social a nuestra comunidad autónoma, o mejor dicho, que continúen sirviendo como palanca de transformación social y económica en nuestra comunidad. Voy a dar algunos datos. 2.410 millones de euros en inversiones. ¿Qué busca esto? Por un lado, reforzar nuestras grandes potencialidades y, por otro lado, también incentivar el crecimiento económico y la creación de empleo. Queremos buscar un desarrollo cohesionado y sostenible en el territorio y por eso destinamos 2.546 millones a las políticas que luchan contra el reto demográfico. También todo esto lo estamos haciendo con la fiscalidad más baja de nuestra historia. Ya lo saben ustedes, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Con estos presupuestos, los beneficios fiscales para familias, jóvenes, autónomos, pymes y medio rural van a alcanzar la cifra de 709 millones de euros. Es decir, impuestos que, si no existieran estas bonificaciones fiscales, deberían entrar en las arcas de la Junta de Castilla y León. Y nosotros creemos en esas bonificaciones fiscales, en bajar los impuestos. Va a haber una nueva bajada en el IRPF que va a beneficiar a 1.372.000 castellanos y leoneses. En definitiva, y antes de entrar en materia detallando los aspectos generales de los presupuestos, quiero decir que estas son unas buenas cuentas y que esperamos obtener el apoyo en las Cortes de Castilla y León. El primer paso, ¿cuál será? Va a registrar el consejero de Economía y Hacienda mañana en las Cortes para su debate y aprobación, y lo que buscamos con ello es la validación del techo de gasto no financiero. Esperamos que el techo de gasto tenga el apoyo de los grupos parlamentarios para seguir adelante con la aprobación de los presupuestos. Durante la tramitación del techo de gasto, el consejero se va a reunir
con todos los grupos políticos, con todas las formaciones políticas, para lograr los apoyos suficientes. Hecha esta primera aclaración, este primer esbozo, voy a profundizar en el contenido y en los principales rasgos del presupuesto que queremos presentar para el año 2025. En primer lugar, como es tradicional, es un presupuesto comprometido con los servicios públicos, con la sanidad, con la educación, con los servicios sociales. Hablaba antes de las políticas sociales como la conciliación, como la vivienda, que cuenta con un importante impulso. 8 de cada 10 euros de las consejerías se destinan a las políticas sociales. Estamos hablando que las cifras solo de las 3 consejerías, Sanidad, Educación y Familia, suman un total de 9.295 millones de euros. De eso, 4.465 millones de euros se destinan al mantenimiento de hospitales, centros de salud, también centros educativos públicos y concertados, residencias de personas mayores, el gasto en farmacia, es una cifra muy importante, las cantidades que destinamos a las universidades y a la dependencia. Decir que el personal del área social tiene una cantidad de 4.337 millones de euros. Esta cifra es fundamental para contar con más profesionales y especialistas en el ámbito sanitario, en el ámbito docente, también en el ámbito social, que son las que atienden fundamentalmente a las personas de Castilla y León. Van a incorporar también los presupuestos las partidas necesarias para implementar la anualidad de los acuerdos recién firmados en el seno del diálogo social y también para seguir haciendo frente con los compromisos anteriores dentro del diálogo social. Estas partidas destinadas al año 2025 suman 313 millones de euros y dejan claro, bien a las claras, a qué se destinan las cantidades pactadas en el diálogo social. Estamos hablando de la vivienda, estamos hablando de la dependencia, estamos hablando de programas educativos, también estamos hablando de la lucha contra incendios y la protección de la naturaleza, la transición energética justa, apostar por la competitividad de la economía. En definitiva, como están viendo ustedes, lo que buscan es mejorar los servicios, mejorar la calidad de vida de las personas y generar oportunidades de empleo en Castilla y León. En segundo lugar, hemos diseñado unos presupuestos para continuar en ese proceso de modernización de nuestra comunidad autónoma, en ese proceso de modernización de Castilla y León, impulsando, por un lado, un crecimiento sostenido, sostenible, también innovador de nuestra economía y que garantice un tejido productivo que sea moderno y competitivo en la economía actual. Estamos hablando de una economía global, de una economía conectada y por eso queremos hacer una apuesta por la conexión a través de las nuevas tecnologías. También una apuesta por la transición energética, una apuesta por el fomento del emprendimiento que permita seguir generando empleo y seguir atrayendo y reteniendo talento en nuestra comunidad autónoma. Para incentivar el crecimiento económico y el empleo vamos a destinar 2.410 millones de euros. Aquí vamos a dar un especial impulso a sectores estratégicos para el medio rural. Me estoy refiriendo al agroalimentario, me estoy refiriendo también al medio natural, me estoy refiriendo también al patrimonio cultural, al turismo, a la energía, a sectores importantes en nuestro territorio rural, que, como saben, no solo es el más extenso de España, sino uno de los más extensos de Europa. Aumentamos también las partidas destinadas a los emprendedores, a las pymes, a los autónomos
y también a los trabajadores, que son imprescindibles. Y queremos seguir invirtiendo en innovación, en digitalización y, por supuesto, en energías renovables. Quiero ahora centrarme en el sector primario. Estos presupuestos son fundamentales en muchos ámbitos, pero también para atender las necesidades del sector primario, que, como bien saben ustedes, forma parte de una de las esencias de la tierra de Castilla y León y que, desde luego, tiene un alto valor estratégico para el Gobierno de Castilla y León, para mi Gobierno. No en vano, el presupuesto de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural es el que más crece para el año 2025, cerca de un 9,4%. En total, la cifra en global es de 1.584 millones de euros, incluyendo la PAC, la Política Agraria Común. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que buscamos con esta cifra? Nuestro firme compromiso con el campo de Castilla y León. Tuve la oportunidad de manifestárselo a los representantes de las organizaciones agrarias con las que me reuní hace unas semanas. Seguimos apostando por el desarrollo en el territorio, en el mundo rural, y la sostenibilidad demográfica como uno de los principios fundamentales para garantizar la cohesión territorial. En tercer lugar, seguimos desarrollando una política fiscal que sea moderada, que sea inteligente y que a la vez sea comprometida. Miren, moderada, ¿por qué? Porque mientras otros apuestan por freírnos a impuestos, nosotros, desde el Gobierno de Castilla y León, lo que hacemos es bajar los impuestos. Es inteligente porque esta bajada de impuestos, esta moderación fiscal, lo que permite es el incentivo del consumo y también permite el incremento de la inversión y, por eso, impulsa el crecimiento económico. Y es comprometida porque garantizamos el mantenimiento y el desarrollo de los servicios públicos que, como bien saben ustedes, como bien saben todos los castellanos y leoneses, somos un referente nacional. Somos una comunidad autónoma que tiene los mejores beneficios fiscales para proteger a las familias de nuestra comunidad autónoma. Tenemos los mejores incentivos para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, tanto en compra como en alquiler. Y somos un referente en la fiscalidad favorable en el mundo rural, y eso es imprescindible para afrontar el reto demográfico. Vuelvo a insistir, tenemos la fiscalidad más baja de nuestra historia. Desde que yo soy presidente, algo más de 5 años, hemos acometido 38 rebajas de tributos, incluyendo las 4 que se incorporan en este presupuesto, que las voy a explicar a continuación. La primera de ellas, la bajada del tipo mínimo del IRPF del 9 al 8,5%. Cuando se apruebe este tributo, la bajada de este impuesto, tendremos el segundo tipo más bajo de toda España y nuestro objetivo es beneficiar al 100% de los contribuyentes de Castilla y León, aproximadamente 1.370.000 contribuyentes. Con impuestos más bajos para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, vamos a poner un tipo superreducido en el impuesto de transmisiones patrimoniales del 3% y, si es en el mundo rural, será del 0,01%. Vuelvo a repetir, tipo superreducido en el impuesto de transmisiones patrimoniales, fundamental a la hora de adquirir una vivienda. Si es en el medio urbano, el 3%, si es en el medio rural, el 0,01%. También queremos mejorar las deducciones en el impuesto de la renta a las personas físicas, incrementando la deducción del 15 al 20% cuando se rehabilite una vivienda para alquilar con el objetivo de dinamizar el medio rural. Y hablando de medio rural, también lo que vamos a ampliar es a más supuestos la reducción del 99% de las explotaciones agrarias
a fin de fomentar la continuidad de la actividad agraria en el medio rural. Vuelvo a insistir, el 99% por la sucesión de explotaciones agrarias en el impuesto de sucesiones y de donaciones. Estamos hablando, por tanto, de, en total, como había dicho antes, 709 millones de euros de beneficios fiscales, que va a beneficiar aproximadamente a 560.000 contribuyentes, y en el impuesto de la renta, la bajada de tarifa autonómica va a beneficiar, calculamos, en torno a 1.372.000 beneficiarios. En cuarto lugar, estos presupuestos son una apuesta clara por las familias, los jóvenes y los mayores. Estamos hablando de una cantidad de 2.918 millones destinados a servicios y prestaciones a las familias, que tiene un incremento del 7% con respecto a los presupuestos de este año. De estas cifras, 2.225 millones de euros se destinan a vivienda, a transporte, a Internet y nuevas tecnologías, a formación, a empleo, a prestaciones sociales, también a otros servicios. Y 693 millones en beneficios fiscales, también orientados a las familias numerosas, la natalidad, la vivienda y fomento del empleo. Le voy a relatar a continuación algunas de las líneas fundamentales para la conciliación personal, laboral y familiar, y destinamos ahí 20 millones de euros al bono nacimiento, que va a beneficiar aproximadamente a 8.500 familias. 57 millones de euros para la educación gratuita de 0 a 3 años, que va a beneficiar en torno a 22.000 escolares. 26 millones de euros para los comedores escolares, con 31.000 beneficiarios. 5 millones de euros para programas que facilitan la conciliación, como madrugadores y tardes en el cole, que tiene en torno a 13.700 usuarios. 11 millones al bono concilia para sufragar los gastos de guardería y otros complementarios, que ayudará a unas 13.500 familias. 9 millones para el programa Crecemos, que, como bien saben ustedes, es el cuidado de los niños en el mundo rural, que va a beneficiar en torno a unos 4.400 niños aproximadamente. Estas son algunas políticas, programas fundamentales en la política de conciliación. Respecto de nuestro apoyo a los jóvenes, merecen toda nuestra atención. Voy a destacar, por un lado, 25 millones de euros para la promoción y también para los servicios a la juventud. Y vamos a destinar 206 millones de euros a facilitar el acceso a la vivienda en alquiler, compra y posibilitar la emancipación de los jóvenes y el desarrollo de Castilla y León a su proyecto de vida en nuestra tierra. Queremos a la política de vivienda pues darle una importancia, la importancia que se le está dando en estos momentos actuales en la sociedad de Castilla y León y en la sociedad española. Queremos atender a las personas más vulnerables y, en especial, a las personas que viven en el medio rural. De estas cifras, las destinadas, por ejemplo, a la política de alquiler de vivienda, aumenta un 70% hasta la cifra de 122 millones de euros. Por un lado, dentro de estos 122 millones de euros van las ayudas al pago del alquiler, las ayudas de lo que es el alquiler de las familias. Y, por otro lado, también la otra cantidad está orientada a la construcción de viviendas que van a incorporarse al parque público de viviendas. Queremos que en los próximos años llegar a las 4.000 viviendas y que se pongan a disposición de las personas o familias de Castilla y León para disponerlas en régimen de alquiler. De estas cantidades de
los 206 millones más 38 millones de euros están en las líneas de beneficios fiscales de apoyo a la vivienda. Por tanto, vamos a destinar a la vivienda para el año 2025 244 millones de euros, un 44% más. Queremos desarrollar, por tanto, una política de vivienda seria, que sea también coherente, que sea modélica y, sobre todo, que contraponga esta seriedad que nos caracteriza como sociedad y también como Gobierno frente a los exabruptos y la imposición del Gobierno de España. Lo que necesitamos es más financiación y menos políticas de ataque del Gobierno de España, y así se lo seguiremos reclamando. Respecto al presupuesto, a la promoción, al apoyo de la mujer, pasamos de casi 15 millones de euros, 14,8, a los 19 millones del año que viene. Con ello queremos seguir avanzando en políticas de igualdad y en políticas de lucha contra la violencia machista. Respecto de los mayores, van destinados 322 millones de euros en programas específicamente dirigidos a ellos. Muchos son conocidos, pero quiero reiterarlos. La teleasistencia, la ayuda a domicilio, las residencias y centros de día, también el Club de los 60, el ocio tiene una parte fundamental en la atención a las personas mayores, el envejecimiento activo, la Universidad de la Experiencia y algo que nos preocupa como sociedad, como personas de Castilla y León y a nosotros como Gobierno de esta comunidad, que es la lucha contra la soledad no deseada. En definitiva, estamos construyendo una Castilla y León atractiva para jóvenes, para familias, para mayores, donde se pueda disfrutar de un alto nivel de vida y una calidad de vida importante. No solo vivimos muy bien, sino que además vivimos mucho. Y finalmente, tengo que decir que estos presupuestos son unos presupuestos comprometidos con el municipalismo y con el desarrollo rural. Van orientados 2.546 millones de euros a estas dos líneas de trabajo. Son, en algunos casos, inversiones en infraestructuras, también la prestación de servicios a lo largo de todo el territorio. Queremos seguir apostando por la sostenibilidad, queremos seguir creyendo en la cohesión territorial y, dentro de la cooperación con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, los distintos programas de cooperación local, general y sectorial, crece hasta los 529 millones de euros las políticas orientadas a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales. En definitiva, y ya reiterando, hemos diseñado unas buenas cuentas para el 2025. Merecen ser respaldadas por los grupos políticos, a cuya responsabilidad apelo y apelo también a su altura de miras. Como he indicado antes, mañana el consejero de Economía y Hacienda tomará las decisiones para registrar en las Cortes el techo de gasto y mañana también el consejero de Economía y Hacienda dará más detalles del presupuesto y con posterioridad se publicará el anteproyecto de ley en la web de la Junta de Castilla y León para la consulta por parte de todos, de los grupos políticos, de los medios de comunicación, como viene siendo habitual. Hasta la votación de ese techo de gasto no financiero por parte de las Cortes de Castilla y León, continuaremos la ronda de diálogo con los partidos en las Cortes para buscar la aprobación de ese techo de gasto. Yo espero, deseo que sea una realidad en el próximo pleno o cuando corresponda decida las Cortes de Castilla y León someter a la votación este techo de gasto. A partir de aquí
Si quieren realizar alguna pregunta, estamos a su disposición. Antes de abrir ese turno de preguntas, vamos a ver un vídeo. Gracias. Ahora sí, abrimos ese turno de preguntas. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, me gustaría que nos aclararan por qué se presenta este año como anteproyecto. En una rueda de prensa similar, otros años hemos aprobado, o ustedes han presentado el proyecto de ley, y por qué se ha demorado y se incumple de este modo el mandato estatutario de que se registre el proyecto de ley en las Cortes antes del 15 de octubre. Eso por un lado. Y por otro lado, volviendo a la búsqueda de apoyo por parte de los grupos, si no logran el apoyo en torno a ese techo de gasto, ¿qué pasos va a seguir la Junta? Gracias. Mire, hemos estado trabajando como Gobierno para tener unas cuentas, unos buenos presupuestos. Esto, como bien saben ustedes, está sometido al diálogo y al debate y a la votación en las Cortes de Castilla y León. Pero el Gobierno de Castilla y León ha demostrado que funciona con total normalidad, por un lado, y por otro lado, que hemos elaborado los mejores presupuestos pensando en las personas de Castilla y León. Mañana se registrarán el techo de gastos en las Cortes de Castilla y León y nuestra intención es dialogar con los grupos políticos. Vamos a esperar los próximos días cuáles son los pasos de las formaciones políticas y a partir de ahí pues iremos viendo cuáles son las conclusiones. Nuestra intención, ¿cuál es? Vamos a hacer todo el esfuerzo que esté en nuestras manos para que estas cuentas, que son unos buenos presupuestos para el año 2025 y para las personas de Castilla y León, para los hombres y las mujeres, los jóvenes y los mayores, los que han nacido aquí o los que quieren venir a vivir aquí y a tener su proyecto de vida, pues quieren desarrollar, como digo, su actividad en nuestra comunidad autónoma. Y nuestra intención y nuestro esfuerzo, anhelos y deseos a partir de ahora va en esa línea. Dialogar para que se apruebe el techo de gastos y luego seguir avanzando. ¿Por qué no se ha adelantado todo el proceso para cumplir el mandato estatutario que por ley obliga a la Junta a presentar este proyecto de ley en las Cortes como día límite hoy?
¿Por qué no se ha hecho unas semanas antes, cuando en realidad tampoco, por lo que nos explicaba el consejero, faltaban datos relevantes? Mire, consideramos que en las circunstancias en las que estamos este era el momento oportuno para presentar unos presupuestos y no tengo más que decir. Sí, lo primero, perdón, buenos días. Lo primero que va a hacer el consejero es registrar el techo de gasto y es lo primero que se tiene que debatir. Si ese techo de gasto decae, ¿dónde quedan estos presupuestos? Bueno, vamos a registrar, va a empezar el consejero de Economía y Hacienda una ronda de consultas con las formaciones políticas. Vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre, pero en cualquier caso, si esa situación se produjera, volveríamos a iniciar el proceso de diálogo con las formaciones políticas. Buenos días, presidente. No sé si nos podría avanzar en el mejor de los casos qué calendario barajan en el caso de que el techo de gasto se apruebe en las Cortes, qué calendario barajan y si con el calendario más ventajoso que ustedes barajan de que todo vaya bien, si ya contemplan la prórroga, empezar en 2025 con prórroga, eso por un lado. Y luego el año pasado fue noticia la partida que había para programas de violencia, para luchar contra la violencia intrafamiliar. No sé si esa partida se mantiene, se amplía, se quita o se meten en otro tipo de programas. Vamos a ver, el calendario, una vez que esté registrado, ya no depende de la Junta de Castilla y León. Como saben ustedes, corresponde a los órganos de las Cortes de Castilla y León y serán ellos los que tienen que tomar las decisiones pertinentes sobre qué calendario. Nosotros entendemos que en otros momentos y en otras ocasiones, con calendarios de similares características, se podrían aprobar los presupuestos antes de final de año, con lo cual la situación de prórroga de la que usted está hablando no sería necesario. La segunda pregunta era sobre la violencia intrafamiliar. Mire, eso iba destinado y se mantiene a dos cuestiones. Por un lado, la concienciación y la sensibilización contra la violencia en el entorno familiar y, por otro lado, para poner en marcha los centros de mediación familiar para resolver los conflictos que existen dentro del entorno familiar, no solo la violencia, sino otras cuestiones que puedan surgir a este respecto. Por tanto, seguimos manteniendo este compromiso. Lucha contra la violencia en todos sus ámbitos, por un lado por la sensibilización y concienciación y por otro lado los puntos de mediación familiar. Hola, buenas. Sí, por ampliar la respuesta a esta partida concreta de violencia intrafamiliar, me gustaría que analizaran cómo se ve en estas cuentas que ya no hay un gobierno formado por Partido Popular y Vox, sino que es un gobierno en solitario, que se han dejado atrás, que era una exigencia de la otra parte del gobierno, que ya no está en estos presupuestos. Gracias. Mire, yo tengo que decir que en los 5 años que llevo de presidente, en la elaboración de presupuestos, pero en cualquier otra decisión, siempre he tomado las decisiones que consideraba mejores para las personas de Castilla y León, sin ningún tipo de ataduras, sin ningún tipo de cortapisas. Yo solo respondo a las personas de Castilla y León. Esa es la realidad y mi realidad, y así han sido así. Y es lo que ha hecho el Gobierno de Castilla y León, en este caso, con estos presupuestos. Siempre hemos hecho, teniendo en cuenta las circunstancias de cada momento, los mejores presupuestos. Y en la situación actual, vuelvo a reiterar y vuelvo a repetir, hemos hecho los mejores presupuestos en las circunstancias en las que nos encontramos, siempre pensando en las personas de Castilla y León.
Sí, yo quería varias aclaraciones porque no me ha quedado claro, son muchas cifras que se dicen muy rápidamente. Y en el tema de vivienda, hablan de 206 millones para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler o compra, pero luego hablan de 38 millones en beneficios fiscales y los juntan como si fueran una misma partida. No sé si eso me lo podría aclarar, quizá el consejero lo sepa mejor. Y luego también quería preguntarle si nos pudieran dar el desglose de gasto en atención primaria y por qué la Consejería de Industria es la que menos crece después de la de Economía, que de hecho pierde parte del gasto total, por lo que figura en el gráfico. Gracias. Pues en relación con las dos preguntas que usted plantea, la primera, la política de vivienda, incluye dos ejes fundamentales. En primer lugar, las cantidades que van en el presupuesto, que incorpora un conjunto de recursos destinados a acciones en materia de vivienda, bien adquisición de vivienda, bien promoción de la vivienda en alquiler, por el importe que usted tiene, que son algo más de 200 millones de euros. Y luego, además, dentro del presupuesto hay un conjunto de beneficios fiscales de apoyo al acceso de la vivienda, que incluye cantidades muy relevantes, creo que son 38 millones de euros, que se dirigen fundamentalmente al acceso de la vivienda mediante beneficios fiscales a personas con especiales dificultades o también a jóvenes. Aquí se incluye esta deducción que tenemos por la vivienda habitual en el mundo rural en el caso de los jóvenes, que es tanto el impuesto sobre la renta de las personas físicas como la deducción en el impuesto de transmisiones patrimoniales, y también se incluyen lo que son las actividades de rehabilitación de vivienda para su puesta en alquiler. Por tanto, sumando ambas cantidades, las que vienen en el presupuesto de gastos como inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León de apoyo al acceso de la vivienda en materia de vivienda y las de deducciones fiscales para facilitar acceso a la vivienda, es lo que viene en el documento que usted dispone. En la documentación que les hemos entregado viene la evolución por cada una de las consejerías. Si usted aprecia, la consejería que tiene más volumen es la Consejería de Sanidad, supera por primera vez los 5.000 millones de euros. El 41% de todo el presupuesto de las consejerías se absorbe por la Consejería de Sanidad, de tal forma que es el 58,5% restante el que se distribuye entre el resto de las 9 consejerías. La segunda más relevante es la Consejería de Educación. Y en términos de crecimiento, la que más crece es la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Y eso refleja claramente el compromiso con el medio rural. Lógicamente, no todas las consejerías crecen igual. La que menos crece es la Consejería de Economía y Hacienda, que no solamente no crece, sino que decrece. Tiene menos recursos que en el ejercicio anterior, y eso se debe también a que se van agotando ya esos fondos europeos de la nueva generación que íbamos recibiendo y que tienen un horizonte hasta el año 2026. A medida que vamos gastando esos recursos, van desapareciendo de las partidas del presupuesto y, por tanto, las consejerías que gestionaban más recursos vinculados a la digitalización de las actividades productivas o a la modernización de las mismas, pues van viendo disminuir sus recursos. Efectivamente. Perdón, otra pregunta. Yo quería plantear si el anteproyecto de ley de presupuestos incluye algún guiño a algún grupo parlamentario en las reuniones previas que han tenido en este último mes, y si ha habido algún cambio, han incluido alguna partida, y si nos pudiera decir cuál es el principal aspecto que hace para ustedes, de modo para persuadir a los grupos y conseguir su apoyo, que este proyecto de ley sea irrenunciable. Bueno, yo creo que este presupuesto lo que ofrece son certezas. Y este presupuesto es un buen instrumento para dialogar con los grupos políticos. Además, lo que hemos hecho, no solo yo como presidente, sino también los consejeros, es desde el diálogo con la sociedad de Castilla y León, ir recogiendo los anhelos, las propuestas, las reivindicaciones de los distintos sectores. He tenido la oportunidad de reunirme con los representantes del diálogo social, de las organizaciones agrarias, de las universidades públicas, de las entidades del tercer sector. He tenido conversaciones
con otro tipo de representantes y entidades, ¿no? Yo creo que, por tanto, estas cifras, este presupuesto, anteproyecto de ley de presupuesto, este presupuesto para el año 25, lo he dicho antes, son unas buenas cuentas pensando en las reivindicaciones de la sociedad de Castilla y León. He hablado de mí, pero cada consejero ha tenido sus reuniones, no sé, por ejemplo, con el sector de los autónomos, con el cooperativismo agrario y regantes, etcétera, ¿no? Y prácticamente todas esas reivindicaciones están aquí. Por tanto, ahora lo que tenemos es un buen instrumento para empezar el diálogo con las formaciones políticas. Lógicamente, tenemos que esperar a que se dé ese paso previo, que es la aprobación por parte de las Cortes del techo de gasto no financiero. Y vuelvo a insistir, yo creo que es un buen documento y pido altura de miras a las formaciones políticas para que respalden estas cuentas, que lógicamente son las cuentas de este Gobierno, pero están al servicio de las personas de Castilla y León. Pido a los grupos políticos que piensen en las personas de Castilla y León, que no piensen ni en ellos ni piensen en personas que están fuera de Castilla y León. Esto quería preguntarle dos cuestiones. Una de ellas, uno de sus posibles socios es Vox, su ex socio de gobierno. Vox desde hace tiempo ya está poniendo sus peajes para aprobar estos presupuestos, ¿no? Como son por hecho, por ejemplo, que el Partido Popular cambie de política de migración, que renuncia también a las subvenciones a los sindicatos. ¿Estarían ustedes dispuestos a renunciar a esto para llegar a un acuerdo con Vox? Bueno, me remito casi un poco a la contestación que he dado antes. Primera reflexión. Estos presupuestos son unos buenos presupuestos para Castilla y León, para las personas de Castilla y León. Segunda reflexión. Hay que aprobar primero el techo de gastos y ahí va a empezar la negociación el consejero de Economía y Hacienda. Y del presupuesto hablaremos una vez que se haya aprobado el techo de gasto por las Cortes de Castilla y León. Me va a dar la misma respuesta, pero voy a preguntarle por la posible negociación también con el Partido Socialista. Al parecer en Extremadura ya están negociando PP y PSOE la aprobación de los presupuestos. ¿Ese escenario lo contemplaría aquí? ¿Y cómo podría influir también lo que está ocurriendo en el Partido Socialista ante estas posibles negociaciones? Mire, yo me remito a la contestación que le acabo de dar, pero es que estoy diciendo que vamos a abrir un diálogo con todas las formaciones políticas. Y el líder de la oposición o el principal partido de la oposición es el Partido Socialista. Por lo tanto, empezaremos, lógicamente, por orden de escaños y de votos y empezaremos por el Partido Socialista, en función de la agenda, pero intentaremos en esto, me consta de la rigurosidad del consejero de Economía y Hacienda, seguir el orden pautado y marcado por los propios ciudadanos, ¿no? Y a eso nos emplazamos. Yo creo que no es una cuestión de peajes, no es una cuestión de exigencias, es una cuestión de altura de miras, de pensar en las personas de Castilla y León, de ser capaces de dejar nuestras posiciones, líneas rojas, posturas irrenunciables. Yo creo que hay que sentarse con una mente abierta para poder llegar a un acuerdo. Sí, no sé si me ha parecido entenderle que hasta que no se apruebe el techo de gasto ni siquiera se van a reunir con el resto de grupos para abordar el anteproyecto. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que se va a empezar todo lo contrario, he dicho varias veces, que va a empezar a hablar el consejero del techo de gasto. Y del presupuesto hablaremos con posterioridad y empezaremos las negociaciones con posterioridad. Si me deja, quiero decir a este respecto que, lógicamente, en una negociación de techo de gasto puede surgir un tema puntual o concreto de los presupuestos, pero no una negociación específica de los presupuestos hasta que no esté aprobado el techo de gasto, lógicamente. Sí,
Lo intentaré planteando la pregunta de otra manera. Entiendo, de la respuesta anterior, entiendo que usted no observa una diferencia estratégica o de profundidad respecto a las cuentas que aprobaron hace muy poco el Partido Popular y Vox. Entiendo que desde su punto de vista Vox tiene muy difícil rechazar estas cuentas, dado que se parecen mucho, o no sé si nos puede decir si son en esencia lo que ya aprobaron. Nos ha desgranado exactamente que, por ejemplo, una de las partidas en las que más insistieron, que era el tema de la violencia intrafamiliar, se mantiene con la argumentación que nos ha dado. ¿Puede Vox votar no a estas cuentas? Aprovecho ya, si no, dejo a los compañeros. ¿El rechazo a las cuentas implicaría que usted pudiera adelantar las elecciones o mantiene que se prorrogaría y agotaría la legislatura? Gracias. Pues empezando por lo último. Mi intención, desde luego, es agotar la legislatura y nuestra intención es que estos presupuestos se aprueben. En cualquier caso, no va a estar condicionada la aprobación de los presupuestos al fin de la legislatura. Dicho esto, mire, yo no sé lo que va a hacer Vox. Lo puedo intuir, todos lo podemos intuir, pero no soy yo quien tiene que hablar en nombre de ninguna otra formación política. Y respecto, bueno, yo creo que eran las dos cuestiones que planteaba, ¿no? ¿Más preguntas? Pues si no tenemos más. Sí, allí, Rafa. Sí, buenos días. Veo en las cuentas que se prevé un incremento de los ingresos tributarios pese a las reducciones fiscales que están previstas. No sé si es demasiado optimista. Y, por otro lado, veo que también hay un aumento de la deuda, que aumenta también el pago de intereses. No sé hasta qué punto la sostenibilidad de las cuentas o la sostenibilidad de la economía es posible con ese incremento de la deuda. Pues me pregunta usted si las previsiones son optimistas. Nosotros hemos querido claramente presentar el escenario macroeconómico en su momento y darlo transparencia y enviarlo a la AIREF para su consideración. Y ha sido la propia AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la que, tras examinar el escenario macroeconómico que sustenta los presupuestos de Castilla y León para el año 25, ha establecido que son unos presupuestos realistas. La AIREF ha avalado estas previsiones macroeconómicas y, por tanto, creo que son las previsiones realistas que avalan este presupuesto. La previsión de crecimiento para este año 2024 es del 3%, es una previsión por encima de la media nacional, y también es verdad que los últimos datos que vamos conociendo nos avalan en esas previsiones. Los últimos datos que hemos conocido en los últimos días en relación con la evolución del índice de producción industrial, con la evolución de las exportaciones, hoy mismo con el dato de la inflación, donde Castilla y León tiene una inflación interanual 4 décimas inferior al conjunto nacional, nos avalan en esa dirección de haber hecho unos presupuestos realistas sobre unas bases sólidas. Es plenamente compatible bajar impuestos con el hecho de que más personas trabajando, más personas pagando impuestos, la recaudación pueda aumentar, que es lo que ocurre justo en estos presupuestos. Bajando impuestos es posible aumentar las bases sobre las cuales se tributa, es posible generar crecimiento económico, actividad productiva y más empleo y, en definitiva, es posible recaudar más. Y la siguiente cuestión, la relativa al déficit y la deuda, la previsión que hemos hecho es un déficit del 0,1%, fue el que anunciamos con transparencia también cuando el escenario macroeconómico. Es verdad que este déficit está sujeto a posibles cambios en la negociación nacional de los escenarios que todavía no se han aprobado, pero alguna previsión tenemos que hacer y la que hemos hecho es coherente con lo que aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la que aprobó el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto nos está permitiendo una reducción del peso de la deuda sobre el PIB, porque lógicamente está creciendo más el Producto Interior Bruto de Castilla y León de lo que está creciendo la deuda, y nuestra previsión es bajar la deuda el próximo año por debajo del 19% en relación con el PIB, que eso serían 3,1 puntos menos que la media del conjunto nacional. Es verdad que la evolución de los tipos de interés de los últimos años hacen que haya aumentado algo el coste de esta deuda, básicamente porque se está finalizando los contratos de deuda de tipo de interés fijos que teníamos en el pasado, a veces a tipo de interés incluso negativo, y tenemos que suscribir nuevas pólizas de crédito o nuevos procedimientos de crédito a tipos de interés de mercado, que aunque los que conseguimos nosotros son mejores que los del mercado y aunque el tipo de interés hoy es algo inferior al de hace un año,
pero es superior al que teníamos hace solo 3 o 4 años y esto está justificando, lógicamente, esta evolución en el tema de los tipos de interés que usted preguntaba. Sí, hola. Quería preguntarle por qué crece 6 puntos menos el presupuesto que las entregas a cuenta que recibimos del Gobierno, cuando es una cantidad, un crecimiento mucho más significativo lo que vamos a recibir en las previsiones. Lo que es el sistema de financiación autonómico crece el 2,2% para Castilla y León. Esto hace que el presupuesto crezca un poco más que lo que crece el sistema de financiación autonómica. El sistema de financiación autonómica incluye 2 partes, la previsión de entregas a cuenta a la que usted hace referencia y también la liquidación del modelo, que en este caso para el año 25 la liquidación que se establece es el año 23 y justo con la cifra que se nos entregó de previsión de entregas a cuenta en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera también se hizo una previsión de lo que era la liquidación del modelo de 2 años antes y el conjunto de las 2 variables juntas establece una evolución del modelo de financiación autonómica, entregas a cuenta más liquidación del modelo para Castilla y León del 2,2%. Esas fueron las cifras que nos entregaron en ese día. Eso es lo que tenemos nosotros que incluir en el modelo del presupuesto y el presupuesto crece algo más, crece el 2,6%, que es un poco más de lo que crece el modelo de financiación de las comunidades autónomas. Son esos los datos, ¿no? Exactamente. Que son esos los datos, ¿no? El 2,2%. Eso lo explicará mañana el consejero de Economía y Hacienda después del registro del techo de gasto en las Cortes. ¿Alguna pregunta más? Pues terminamos aquí. Gracias. Gracias.